Buenas noches a todos a este primer webinar del 2018. Quisiera saber si es que el audio está saliendo bien. Por favor, confírmenlo. Gracias, Eric. Gracias, Miguel. Bien. Eh, Deben tener un link en el cual le deben haber pasado la plantilla que vamos a trabajar hoy. Espero que haya sido así. ¿Tienen el link? No. Vaya. Mm, a ver. De repente me lo pasaron a mi correo. No puedo creer, ese link tendrían que tenerlo ya para poder empezar ya. A ver. No. A ver, plantilla webinar. Ah, acá está el link. A ver, el link de la plantilla. Oh, copiar dirección de enlace. Ujú. A ver, ese es el link, en teoría. A ver, entren por favor. Sí. Qué bueno, Oscar. A ver, gracias, Danilo. Entonces, vamos a prepararnos. Yo voy a poner en mi pantalla eh, la primera parte. A lo que les he pasado, he adicionado a última hora este gráfico, pero es solamente un gráfico que complementa la explicación teórica. Así que empezaremos. Primero vamos a definir qué cosa es la tasa de interés. Y bueno, la tasa de interés no es otra cosa que la variación porcentual de un capital. Cuando nosotros hacemos operaciones, se entiende, financieras, entonces hacemos crecer el capital, o por lo menos esa es la intención. Entonces, ¿cómo medimos ese crecimiento? A través de una variación porcentual. Y entonces la variación porcentual, en el caso se aplique a un capital, se denomina tasa de interés. ¿Cuáles son las variables que intervienen para poder determinar esa tasa de interés? Las tengo en este gráfico que les estoy presentando. A ver, creo que, creo que no he compartido el escritorio. Ajá. Denme un segundo. Denme un segundo. Estoy hablando y no he compartido el escritorio. Listo. Ahora sí, me estoy refiriendo a este gráfico que, como dije, lo he preparado, lo he pegado, ya lo tenía, pero lo he pegado a última hora, por eso ustedes no lo tienen. Pero en este gráfico, repito, lo que estoy presentando es la fórmula, cómo se calcula de manera general la tasa de interés y cuáles son las variables que intervienen. Había dicho que la tasa de interés es la variación porcentual de un capital. ¿Y cuáles son las variables que intervienen? El capital inicial, el capital final, y se entiende que esta variación porcentual la vamos a expresar, redundando, en un porcentaje, es decir, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces hacemos nuestro capital final menos nuestro capital inicial dividido entre nuestro capital inicial y esto multiplicado por 100%
nos dará la tasa de interés. Vamos a hacer un par de ejemplos prácticos sobre este cuadro. Supongamos lo siguiente. Vamos a suponer un ejemplo que se tomó un crédito por 5.000 soles a 90 días, después de los cuales se canceló 5.230,50, digamos. Determinar la tasa de interés cobrada. Un cálculo simple. Entonces, aquí, nuestro capital inicial es 5.000, el préstamo. Nuestro capital final es lo que hemos pagado, los 5.230,50. Y el plazo de la operación, 90 días. Verán que el plazo no entra en la fórmula, pero es la referencia para saber al final en qué base de tiempo está la tasa resultante. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula es la tasa de interés es igual a la diferencia del capital final menos el capital inicial, todo dividido entre el capital inicial. Entonces lo aplicamos. La tasa de interés es igual, hacemos paréntesis, el capital final menos el capital inicial, cierro paréntesis, todo dividido entre el capital inicial. Y luego convierto este resultado en un porcentaje, botón de porcentaje, y le doy 2 decimales. Entonces la tasa de interés resultante en esta operación es 4.61%. La pregunta es, ¿en qué base de tiempo está esa tasa? Ahí entra el plazo. Como la operación fue a 90 días y este capital de 5.000 se incrementó a 5.230,50 en 90 días, esta tasa resultante es una tasa trimestral. El tema es, ¿y qué pasa si yo la quiero expresar en términos anuales? Porque hasta ahí es la tasa que corresponde al plazo de la operación. Para ello tengo que saber hacer una conversión. ¿Qué conversión? Esta que tengo aquí. De tasa efectiva a otra tasa efectiva. Entonces, es importante saber hacer las conversiones. Porque no basta con esta fórmula, porque esta fórmula me deja en que la tasa trimestral es 4.61%. Pero si yo quiero expresarla en términos anuales, pues necesito dominar la conversión. Entonces, esta fórmula general de la tasa de interés, que es muy sencilla, la estoy aplicando en este ejercicio, pero como verán, tengo solamente la información que corresponde al plazo de la operación. Evidentemente, si el plazo de la operación hubiera sido un año, entonces ese 4.61% hubiera sido una tasa anual. Bien, entonces, con este ejemplo práctico estamos aplicando esta fórmula general, que la debemos tener siempre presente para todas las operaciones que hagamos. ¿Cuáles serían las conversiones que se necesita conocer? Vamos ahora a la página Fórmulas. A la página Fórmulas. Y aquí tenemos las fórmulas de las conversiones de tasas de interés. Antes de explicarlas, voy a regresar al chat y quiero que me indiquen si es que no hay ningún problema en este momento y está saliendo bien el audio. En Bagdad, Javier, en Bagdad. Bien, gracias. El audio sí. ¿Y se ve la pantalla?
¿Se vio lo que hice? ¿Sí? Gracias a todos por confirmarlo. Bien, entonces, regresemos. Gracias, Danilo. Gracias, Dani. Ever, ¿se ve bien? Ok, listo. Seguimos entonces, para no perder tiempo. Debemos hacer todas las conversiones hoy con sus respectivos ejercicios, ¿de acuerdo? Así que me tienen que seguir. Estas son las fórmulas que nos permiten hacer esas conversiones que son necesarias, por lo menos acá en el mercado peruano, para poder calcular la tasa de interés de los diferentes productos financieros que se ofrecen. La primera es la conversión de tasa nominal a tasa efectiva y lo inverso, de tasa efectiva a tasa nominal. Lo primero que hay que saber es en qué caso se aplica esta conversión. Bien, nosotros debemos aplicar esta conversión de tasa nominal a tasa efectiva cuando la institución financiera fije como tasa de referencia una tasa nominal y además indique que va a utilizar el régimen de cálculo de interés compuesto, es decir, va a capitalizar los intereses con una determinada frecuencia. Esa frecuencia puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser diaria, dependiendo de la regulación bancaria que se use. Acá en el Perú, por ejemplo, la capitalización máxima puede ser hasta diaria. Los bancos emplean la capitalización diaria para los préstamos. En el caso de los depósitos, generalmente usan capitalización mensual. Bien, entonces, cada vez que la institución financiera nos dé como referencia una nominal y capitalice los intereses más de una vez, es decir, con una frecuencia mayor a 1, entonces tendremos que hacer esta conversión. La primera nos dice que la tasa efectiva es igual a 1 más j entre m, todo elevado a la n menos 1. En estas fórmulas, I minúscula es la tasa efectiva, J minúscula es la tasa nominal, M minúscula es la frecuencia o periodo de capitalización de intereses y N minúscula es el número de periodos de capitalización. Ahí eso parece que fuera lo mismo, pero no es. Ahora lo vamos a explicar. La siguiente conversión, de tasa efectiva a otra tasa efectiva. ¿En qué casos tengo que aplicar esta conversión? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos desarrollado acá, porque aquí, después de hacer nuestro cálculo con la fórmula general, hemos visto que la tasa que se va al préstamo es 4.61 trimestral. Pero, ¿y si yo quiero la anual? Si yo quiero la tasa de interés anual, ¿cómo convierto esta trimestral a una anual? Precisamente, esta fórmula me permite pasar o transformar esa tasa que en ese ejercicio es trimestral a una IEQ, donde una IEQ es la tasa efectiva equivalente que se desea calcular. La I es la tasa conocida, es decir, en el ejercicio que hemos hecho, la tasa conocida sería el otro 61% que quiero convertirla a anual. Y luego esto lo tengo que elevar a la A sobre B, donde la A es el periodo en días de la tasa que se desea calcular y la B el periodo en días de la tasa conocida. Miren, voy a aprovechar que ya hice este primer ejercicio y me voy a jalar esta fórmula y la voy a pegar acá. Y entonces, ya que la tenemos aquí, pues vamos a usarla. Vamos a convertir este 4.61% que hace un instante calculado en una equivalente anual. ¿Cómo? Con esta fórmula. Bien. Pongo los datos acá abajo para que quede más claro. La I sería el 4.61. La A sería el periodo en días de la tasa que busco. Busco la anual, 360. La B, el periodo en días de la tasa que tengo. Tengo la trimestral, 90. Y entonces ahora aplicamos la fórmula que dice 1 más I, cierro paréntesis, elevado por si acaso es alt 94. Alt 94, el sombrerito de la potencia. Abro paréntesis, a la A sobre B. A
sobre B. Cierro paréntesis y finalmente resto 1. Y ya está. Transformo esto en un porcentaje. Listo. Y ya convertí la tasa de interés en esta operación que calculé con la fórmula general de trimestral a un equivalente anual. Para eso sirve esta conversión. Bien. Sigamos repasando las fórmulas de las otras conversiones. La conversión de tasa vencida a tasa adelantada. Esta conversión la utilizan las entidades del sistema financiero en las operaciones de descuento de letras, descuento de pagarés y de descuento de facturas, lo que se llama el factoring. Porque los intereses en esas operaciones se liquidan de manera anticipada, es decir, el banco las cobra a inicio de periodo. Normalmente en un préstamo uno paga los intereses vencido hecho la operación. Sin embargo, en estas operaciones de descuento, cuando uno va y solicita un descuento, el banco lo que va a hacer es va a liquidar, es decir, va a cobrar los intereses por adelantado. Y para hacerlo, tiene que transformar la tasa que por referencia da, que en el Perú es la tasa efectiva, no es la nominal, es la tasa efectiva y en términos anuales, a una tasa adelantada que corresponda al plazo de la operación que está haciendo. Y entonces eso lo hace con esta fórmula, donde DE es la tasa efectiva adelantada e I minúscula es la tasa efectiva vencida. Si yo puedo convertir una tasa vencida en adelantada, puedo hacerlo inverso, despejando en esta primera fórmula, despejo I, entonces tengo la fórmula que convierte una tasa adelantada en vencida. Bien. Última conversión, la conversión de tasa efectiva a tasa real. ¿Para qué me sirve o en qué casos aplicar esta conversión? Cuando uno hace negocios, en general, sea con el sistema financiero o sea fuera del sistema financiero, es decir, cuando uno hace cualquier tipo de negocio, durante el plazo de la operación, durante el plazo del negocio, es probable que haya inflación. Y la inflación es el aumento de los precios. El tema con la inflación es que nos disminuye nuestro poder de compra, es decir, resta poder adquisitivo. Por lo tanto, en las operaciones que nosotros hacemos y en las cuales ganamos una determinada rentabilidad, esa inflación, si está presente, lo que hace es reduce la rentabilidad. ¿Y cómo saber a cuánto? Bueno, el indicador tasa real es el que mide de manera, valga la redundancia, real cuál es nuestro aumento o cuál es nuestra rentabilidad en las operaciones que hacemos. Porque podemos, ejemplo, depositar en el banco y ganar un rendimiento anual de 8%, pero si la inflación fue 3.5, entonces en verdad no hemos ganado 8, hemos ganado menos. ¿Cuánto? Aplicamos esta fórmula que convierte una tasa efectiva, digamos el 8%, a una tasa real. Y entonces obtenemos sería el verdadero rendimiento que nuestro depósito obtuvo en el banco. En este caso, el banco no tiene nada que ver con la inflación. La inflación es un fenómeno económico general que está ajeno a nosotros y al banco también. Tenemos un manejo indirecto sobre ello, ¿no? Porque participamos en la economía, pero no podemos controlar el aumento de los precios. Bien, entonces hemos revisado de manera general cuáles son las versiones que necesitamos conocer y cuáles son las fórmulas que intervienen y las variables en cada una. Pasemos ahora a los ejemplos. Vamos a la página que dice, antes de pasar a los ejemplos, me tengo que detener en las funciones. Está avanzando muy rápido. Entremos a la página funciones. Lamentablemente, para el caso peruano, Excel solamente trae dos funciones para todas las conversiones que hemos repasado. La función int
efectivo que convierte una tasa nominal anual a una tasa efectiva anual, y la función tasa nominal, que hace lo inverso, convierte una tasa efectiva anual a una tasa nominal anual. En otras palabras, de estas fórmulas que acabamos de repasar, solamente nos ayuda con estas dos. Y en el caso nuestro, en el caso del Perú, nos ayuda prácticamente muy poco, diría yo, porque en el Perú, según norma de la Superintendencia de Banca y Seguros, los bancos están obligados a informarle al cliente la tasa efectiva anual, la TEA. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna conversión porque el banco ya no nos va a dar una tasa nominal. En otras palabras, para nosotros, estas dos funciones como que no nos apoyan. Más bien, lo que sí necesitaríamos es hacer las otras conversiones, y para el resto no hay funciones, lamentablemente. Bien, entonces hay que saber hasta dónde nos puede ayudar Excel para nosotros, repito, para el caso peruano. Y la verdad es que no nos puede ayudar, porque estas dos funciones, ya digo, no las vamos a necesitar. Bien, pero de todas maneras las vamos a practicar. Ahora sí, entremos a la página NOM a Effect. La conversión de tasa nominal a tasa efectiva. Vamos con el ejercicio. Dice, convertir una tasa nominal anual de 10% en la tasa efectiva anual que le corresponde si el banco capitaliza mensualmente los intereses. Bien, voy a jalarme la fórmula que hace esa conversión para tenerla aquí a la mano. ¿Listo? Y voy a colocar cuáles son las variables, ¿no? Empiezo haciéndolo. J, voy a hacerlo acá. Voy a abrir un poquito, ya. J sería 10%. Luego tengo el valor de M. ¿Cómo calculo M? M es la frecuencia de capitalización de intereses. Y la M está asociada a la J. Esta J, ¿en qué periodo está? Anual. Entonces, si capitaliza mensualmente los intereses, ¿cuántos periodos mensuales hay en la J anual que tengo? Es como preguntarme cuántos meses hay en el año. 12. Y ahora vamos a ver cómo sale N, que es el exponencial. N, como aquí dice, es el número de periodos de capitalización. Bueno, la N está asociada a la I que voy a calcular. ¿Qué I voy a calcular? Acá me dice la tasa efectiva anual. Entonces, si yo voy a calcular una I anual y esta institución financiera capitaliza mensualmente los intereses, ¿cuántos periodos mensuales hay en la I anual que estoy buscando? Pues 12 también. Entonces ahora aquí aplicamos nuestra fórmula, que sería, paréntesis, 1 más J. J es 10%. Lo divido entre M. M es 12. Cierro paréntesis y elevamos esto al 94 a la N. N es 12. Y a todo le restamos 1. Olvidé restar 1. Listo. 10.47%. Esa sería la tasa efectiva anual que le corresponde a esa nominal anual. ¿Cómo trabajaría este ejercicio usando
Excel. Acá tengo una función. Int efectivo con una tasa nominal anual a una tasa efectiva anual. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la función int efectivo. Antes de aplicar esta función y hacer el cálculo con Excel, debo indicar lo siguiente. Botón de función. Pestaña de categoría. Menú financiera. Función int efectivo. Entro. Voy a leer lentamente. Dice, devuelve la tasa de interés anual efectiva. Es decir, convierte una tasa de interés y me devuelve la anual efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi operación, ejemplo, hubiera sido a 90 días y yo necesito transformar este 10% que es la nominal anual a una efectiva de 90 días, esta función no me puede ayudar, porque únicamente me calcula la anual. En otras palabras, está limitada a cálculos de tasas anuales. Bueno, yo he puesto un ejercicio así para ver cómo funciona, pero vuelvo a repetir, no solamente a nosotros no nos sirve, sino que encima es limitada en ese sentido. Bien, ingresamos los datos. La tasa nominal sería el 10% que indica el ejercicio. Y num per año es el N que hemos calculado acá. Num per año es número de periodos de capitalización por año. Como capitaliza mensual y nosotros estamos buscando una anual, el num per año es 12. Y le damos Enter. Bien, esa sería la manera de trabajar el primer ejercicio. Hemos convertido una tasa nominal en su respectiva efectiva que le corresponde, pero también anual. ¿En qué casos haría esa conversión? Bueno, en este caso, si nosotros tenemos un capital que lo vamos a dejar un año y queremos saber cuánto va a ganar de intereses en un año, no podemos usar el 10%, tenemos que usar el 10.47% para calcular los intereses. Ese es el tema. Bien, bajamos. La otra sería la conversión de tasa efectiva a tasa nominal. Ejemplo, si la tasa efectiva anual es 18%, determinar la tasa nominal anual correspondiente considerando que el banco capitaliza diariamente los intereses. Ok, voy a jalar la fórmula que hace ese trabajo, que la tengo acá, y la voy a pegar aquí. Ok, vamos a definir las variables. J sería, en este caso no, al revés. Y, porque vamos a hacer una conversión de efectiva a nominal, ¿no? Y, que es el dato, sería 18% y este 18% es anual. Luego tengo M. M es la frecuencia de capitalización de intereses. Y acá dice que el banco capitaliza diariamente los intereses. Ya he dicho, la M asociada a la J y la N asociada a la I. Bueno, esa es mi manera criolla de encontrar el valor de M y el valor de N. Esto no lo he leído en ningún libro, sino que, digamos, a mí me resulta más fácil encontrar los valores de M y N si es que los busco así. Como la M está asociada a la J, me pregunto, ¿qué J estoy buscando? Una J anual. Ah, entonces, si capitaliza diariamente los intereses, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrían en una J anual? Es como preguntarme cuántos días hay en el año. 360.
¿Listo? Y ahora el valor de N. La N está asociada a la I. ¿Qué I tengo? Tengo una I anual. Y si capitaliza diariamente los intereses, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrían en la I anual que tengo? Pues 360 también. Listo. Entonces ahora hacemos el cálculo de nuestra tasa nominal anual aplicando la fórmula. Y hacemos igual, abrimos dos paréntesis y hacemos 1 más I sería el 18%. Cierro paréntesis. Esto lo elevamos al 94, abro paréntesis. A la 1 sobre n, 1 sobre n, n lo tengo acá, 360. Cierro paréntesis. Resto 1 y cierro otro paréntesis. Y todo lo multiplico por el valor de y el valor de m lo tengo aquí. 16.56% me dice la fórmula que es la tasa nominal anual. Ahora voy a hacer el cálculo usando Excel. Y para ello, la función tasa nominal es la que me ayuda. La voy a pegar por acá. Voy a entrar a la función tasa nominal. ¿Cómo hago? Botón de función. Ya estoy en el financiera porque ahí entré la última vez. Bajo hasta encontrar tasa nominal y con doble clic la abro. Nuevamente, empecemos por leer detenidamente qué hace. Devuelve la tasa de interés nominal anual. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera una tasa de interés nominal que no sea anual, no puede hacer ese cálculo. Y entonces tendría que usar la fórmula. Por eso es que estoy haciendo el cálculo a la derecha con la fórmula, porque la fórmula es necesario tenerla en la cabeza, porque a menos que las operaciones que hagamos todas sean a un año, entonces no hay problema. Pero en la práctica ya sabemos que las operaciones son a plazos diferentes y entonces esta función no me va a ayudar, igual que tampoco me va a ayudar int efectivo. Así que por eso importante es conocer cómo trabajan las fórmulas. Bien, entonces aquí, ¿cómo llenaríamos esta función? Los argumentos. La tasa efectiva, según indica el ejercicio, es 18%. Recuerden. Bueno, lo voy a decir, de repente está por demás, pero no importa. Ustedes pueden colocar la tasa de dos maneras. Pueden escribir, como yo lo hago, 18 seguido de su porcentaje, o pueden escribir 0.18. Cualquiera de las dos maneras acepta Excel. Lo que no pueden hacer es escribir solo 18. Tienen que escribir 18%. ¿Qué pasa si escriben solo 18? Miren, vamos a dejarlo ahí. Num per año, ya sabemos que es el número de periodos de capitalización por año. En este ejercicio dice que el banco capitaliza diariamente los intereses. Entonces, ¿cuántos periodos de capitalización diario habrían en un año? 360. Bien, tiene que salir 16.56. Sale 295.65. ¿Qué ha pasado? Ingresé mal la tasa. ¿Qué ha hecho Excel? Ha corrido el punto dos veces a la derecha. Ahora sí. Así que hay que tener cuidado a la hora de ingresar la tasa. Ok. Voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta con estas dos primeras conversiones. ¿Siempre se trabaja oficial? Sí, Miguel, en el Perú. Tú tienes que saber en qué país estás y dependiendo de la forma como en ese país se cuenten el número de días entre fecha y fecha
y se exprese la tasa de interés, según eso tú usas las fórmulas. Acá en Perú, nosotros contamos el número de días entre fecha y fecha, considerando que enero tiene 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30, etc. Y la tasa de interés que fijan los bancos se expresa generalmente, y esto te lo van a decir todos los bancos, con una base de 360 días. Hola Luis. Entonces, acá este cálculo lo estoy trabajando porque la tasa de interés que se fijan, tanto las nominales como efectivas, son con base de 360 días. Hola, Ramsés. Bien, usted mandó RL, Luis. ¿Qué es eso? RL. Lo que he enviado es el link. El link. Envié el link para que puedan entrar al archivo que estoy usando. Esto ya lo envié hace un rato. Ahí más arriba del chat está. Bien, seguimos entonces si no hay preguntas. ¿Ok? Bien, vamos ahora a la siguiente conversión. Antes de seguir a la siguiente conversión, como que estos ejercicios quedan ahí en el aire, así que voy a hacer un tercero para completar lo que dije, porque si no, ¿cómo es eso de cuando el plazo de la operación no sea un año? Bien, voy a hacer un ejercicio así, rápidamente. Ejercicio. Si la tasa nominal anual es 5% y la capitalización que el banco aplica es diaria, coma, determinar la tasa efectiva para una operación a 60 días. Ahí está. Vamos a poner los valores. J es 5%. M, la frecuencia de capitalización. Como capitaliza diariamente y la J es anual, entonces M es 360. ¿Y cuánto es N? La N está asociada a la I. ¿Qué busco? ¿Y qué I busco? Busco una I bimestral, de 60 días. Entonces, si capitaliza diariamente, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrán en la I bimestral que busco? Es como preguntarme cuántos días hay en un bimestre. 60. Entonces, con esta información, ahora voy a aplicar la fórmula que convierte la tasa nominal en una tasa efectiva. Igual, abro paréntesis, 1 más J dividido entre M, todo elevado a la N, menos 1. Botón de porcentaje y 2 decimales. Entonces, la tasa efectiva bimestral es 0.84%. Si yo tuviera un capital, digamos, de 1.000 soles y quiero saber a cuánto ascenderán los intereses, entonces multiplico mi capital por la tasa efectiva bimestral y esos serán los intereses efectivos calculados a partir del régimen compuesto. Este cálculo
que acabo de hacer de conversión no lo puede hacer INTE efectivo, porque INTE efectivo solo calcula tasas efectivas anuales. En este caso, el plazo de mi operación es 60 días y yo necesitaba la tasa efectiva de 60 días. Y esta sería la forma de hacer el cálculo. Ok, ahora sí, la siguiente conversión, de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Vamos con el ejercicio 1. Dice, la tasa efectiva anual para una operación a 180 días es 14.5%. Pregunta, ¿cuál será la tasa efectiva equivalente para dicho plazo? Ojo, me dan una tasa efectiva anual, que es 14,5, pero me pide cuál es la tasa equivalente de 180 días. ¿Qué debo hacer aquí? Debo convertir este 14.5% en una I equivalente para 180 días. Ok, vamos a plantear los datos. ¿Cuáles serían? Tenemos, por un lado, la I conocida. Tenemos, por un lado, la I conocida, que es 14.5% anual. Luego, necesitamos saber cuál es A, el valor de A. A es el periodo en días de la tasa que busco. ¿Qué tasa busco? Busco la tasa para una operación de 180 días. Entonces, A es 180. Y luego debo saber el valor de B. B es el periodo en días de la tasa que tengo, o de la tasa conocida. ¿Cuál es la tasa conocida? La anual. Entonces, B es 360. Bien, con esta información, jalo la fórmula que hace la conversión. Jalo la fórmula que hace la conversión. Ahí está. Le he pegado ahí. Entonces, esta fórmula me va a permitir convertir este 14,5 en una equivalente de 180 días, es decir, en una TES, una tasa efectiva semestral. Lo hacemos. Igual, abro paréntesis, 1 más I. I sería la tasa conocida, cierro paréntesis, elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B. A es 180 dividido entre B. B es 360. Cierro paréntesis y resto 1. Y le doy aceptar. Y ya está. Mi tasa efectiva equivalente semestral es 7%. La pregunta es, ¿y para qué quisiera yo calcular ese 7%? Porque necesito calcular los intereses de la operación que es a 180 días. Y entonces no puedo usar la tasa de 14,5, porque la tasa de 14,5 es para una operación de un año. Entonces tengo que transformar ese 14.5 en una de 180 días. Y si mi capital fuera 5.000 soles, entonces le saco el 7% a 5.000 soles y esos serían los intereses semestrales. En este caso, porque la operación es 80 días. Bien, vamos al segundo ejemplo. Se toma un préstamo por 30.000 soles a 90 días y se cancela al vencimiento 31.167,56. Se pide determinar cuál es la tasa efectiva anual que se aplicó en la operación. Es bien parecido al ejercicio que hice al inicio de la clase de hoy, ¿recuerdan? Dice, primero hay que determinar la tasa de interés de la operación usando la fórmula general. Ya lo hemos explicado. La tasa resultante será una tasa de 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque ese es el plazo de la operación. Recuerden que la fórmula general siempre nos da como resultado la tasa de interés que corresponde a ese periodo de tiempo en el cual se dio la operación. La misma que luego hay que convertirla a una tasa de 360 días. Entonces aquí hay que hacer dos cálculos.
Primero calcular la tasa de interés de la operación y luego convertirla a una anual. ¿Cómo calculo la tasa de interés de la operación? Aquí, en la hoja fórmula general, la explicamos. La tasa de interés es igual al capital final menos el capital inicial, todo dividido entre el capital inicial y expresado como un porcentaje. ¿Ok? Lo vamos a hacer. Acá la tengo, así que la voy a copiar y la voy a pegar por acá. Listo. La pregunta es, ¿y cuáles son los valores? Vamos a ponerlos. El capital inicial serían los 30.000. El capital final serían los 31.167,56. Y el plazo de la operación serían los 90 días. Bien. Voy a aplicar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá voy a aplicar sobre estos valores. Listo. Lo hago aquí. Igual. Abro paréntesis. Capital inicial. Perdón. Capital final. 31.167,56. Menos. Capital inicial. 30.000. Cierro paréntesis. Todo dividido entre capital inicial. 30.000. Aceptar. Y ya tengo esa celda formateada con porcentaje acá arriba. Y si no, si la tuviera como general, entonces le doy clic en el botón de porcentaje y le doy algunos decimales para tenerlos a la vista. Bien. Esa tasa está en el periodo de la operación y como el periodo de la operación es 90 días, es una TET. Pero a mí me piden una TEA. Entonces tengo que hacer una conversión de tasa efectiva en otra tasa efectiva, aplicando esta fórmula. Ya saben que Excel no tiene funciones para esto, así que por ahora full fórmulas. Bien, coloquemos los datos. Y la tasa conocida sería el que hemos calculado. A sería el periodo en días de la tasa que buscamos. ¿Qué tasa buscamos? Una anual, entonces 360. B sería el periodo en días de la tasa que tenemos. Este 3.8919 es una tasa trimestral. Entonces, B es 90. Listo. Voy entonces a usar estos datos y voy a calcular la TEA. Hacemos igual, paréntesis, 1 más I es el 3.8919. Cierro paréntesis. Elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B. A sobre B. Cierro paréntesis y resto 1. Le damos Enter. Entonces, la tasa efectiva resultante de esta operación es 16.50%. Aquí hubo que hacer dos cálculos. Bien, brevemente voy al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta. Leila, otra forma de elevar cualquier que no sea alt 94. ¿Que no te sale, Leila, con alt 94? Fíjate, tendría como... A mí tampoco, Dani, no te sale el sombrerito. Ah, mira, el sombrerito en tu teclado. Yo, por ejemplo, en mi teclado,
al costado de la letra P, al costado de la letra P, la tecla que está al costado de la letra P, en mi teclado tiene tres símbolos: el sombrerito, un corchete y una coma invertida. Entonces, tienes que ver con qué combinación de teclas puedes aplicar el sombrerito. Eso es porque yo lo tengo en mi teclado en una tecla al costado de la letra P. Entonces tienes que buscar cuál es la combinación, porque normalmente Alt 94, que son los códigos. ¿Ya te salió, Dani? Qué bueno. Ajá. Ya. Bueno. eh, copiando el mapa de caracteres también se hace ya. Ok. Bueno, cuando usamos interés compuesto, con código así sale, claro. Cuando usamos interés compuesto hay que aplicar exponenciales y entonces uno tiene que en su teclado ya tener previamente establecido cuál es la combinación de teclas que permite eh, conseguir ese sombrerito. A veces cuando uno cambia de máquina no lo encuentra, pero Alt 94 debería funcionar, ¿no? Por eso siempre digo Alt 94. Por ahora no te puedo ayudar mucho. Ok, tengo que continuar. ¿Preguntas sobre los cálculos que estoy haciendo? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Está bien? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Ya? ¿Sigo entonces? Ya. Muy lento, Javier. Ya. Ok. Sí, además que tengo que apurarme porque me quedan 5 minutos para hacer cuatro conversiones. Sigamos. Es que en Bagdad ya es tarde. Ah. Yo tengo algunos problemas técnicos, pero los voy a resolver, Ramsés. Ya bueno. Sigamos, sigamos. ¿Cómo veo el video que mira María? Yo tengo entendido que Camex cuelga, por lo menos todos los webinars que yo he hecho, los cuelga en su página. Y entonces ahí pueden entrar y verlos pues las veces que quieran, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a la siguiente página, la conversión de vencida adelantada, Vence Adel. Ok, conversión de tasa vencida a tasa adelantada. Ya expliqué en qué casos hay que hacerlo cuando necesitamos liquidar o calcular intereses adelantados. Ejercicio. Determinar la tasa adelantada para una operación a 45 días. La TEA que el banco aplicará es 25%. Voy a volver a repetir. Determinar la tasa adelantada para una operación de 45 días. La TEA que el banco aplicará es 25%. En el Perú, siempre que hagas operaciones, sea depósitos, sea préstamos, sea a un año, sea a más de un año, sea a menos de un año, el banco te va a dar la TEA, no te va a dar otra tasa. Pudiendo hacerlo, ¿no? Pero no lo va a hacer. No está obligado a hacerlo, por lo tanto, no lo da. Lo que está obligado a darte es la TEA. Así que uno tiene que saber moverse de la TEA a la tasa de interés que necesita para calcular los intereses. Y en este ejercicio dice que primero hay que convertir la tasa efectiva anual a una tasa equivalente de 45 días. Y segundo, hay que adelantar la tasa equivalente vencida de 45 días. Dos conversiones hay que hacer. ¿Ok? ¿Cómo hago la primera? Con esta fórmula. La pego por aquí. Bien. Con esta fórmula voy a hacer la primera conversión. Voy a insertar un poquito acá y voy a poner los valores que voy a usar. ¿De acuerdo? Oh, esto está... A ver, vamos a ponerle 15 más. A ver, 20. Ya. Voy a poner los valores que voy a usar.
La I sería un poco pequeño. Vamos a agrandar. Ahí está bien. La I sería la TEA, 25%, ¿cierto? Anual. Luego la A, periodo en días de la tasa que busco. Bueno, busco una de 45 días. La B, periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es la anual, 360. Bien, con esta información voy a hacer mi cálculo. Igual, abro paréntesis, 1 más I, 1 más I, cierro paréntesis, elevado, alt 94, abro paréntesis, la A sobre B, A sobre B, cierro paréntesis, resto 1. Ahí lo que estoy haciendo es transformar el 25% en una tasa equivalente de 45 días. Enter. 2.8286. Pero esa tasa sigue siendo vencida. Y lo que necesitamos es calcular la adelantada que corresponde para poder calcular los intereses adelantados. Entonces tengo que ir a la fórmula y traer aquella que convierte una tasa vencida en adelantada. Y la voy a poner por aquí. Ya está. ¿Qué datos o cuáles son los valores que se deben ingresar acá? Bueno, tenemos que la I sería la que he calculado acá. 2.8286. ¿Sí? La DE, bueno, pero la DE la voy a, así que no es necesario que la vuelva a repetir. Lo hacemos igual. Y 2.8286 dividido entre, abro paréntesis, 1 más I, 1 más 2.8286, cierro paréntesis. Y ya está, eso es todo. Eso es todo. No necesitamos hacer más. Bien. Bajo. Ahora voy a hacer lo inverso. Voy a convertir una adelantada en vencida. El ejercicio dice, por una letra de 60 días y con un valor nominal de 30.000 soles, se cobró un interés adelantado de 875.50 soles. Pregunta, ¿cuál fue la tasa efectiva anual de la operación? Es decir, la TEA, ¿no? Ok. Primero hay que calcular la tasa de interés de la operación, como la fórmula general. Segundo, hay que convertirla a una tasa efectiva anual, porque después de aplicar la tasa, la fórmula de la tasa de interés, me va a dar una tasa de interés de 60 días, porque ese es el plazo de la operación, y luego esa tasa de 60 días la tengo que llevar a un anual. Ok, lo hacemos. Me traigo la fórmula general. Aquí. La pego por acá. Bien. Esta es la fórmula de la tasa de interés, de cómo calcular la tasa de interés. Sí, la fórmula general. Ok, voy a abrir acá un poco de espacio y vamos a poner los valores que correspondan. Empezamos. El capital inicial serían los 30.000. El capital final, no tengo el capital final.
¿Qué es lo que tengo? Este ejercicio me puede llevar a una confusión. Entonces, voy a borrar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un gráfico, porque aquí, a simple vista, uno se confunde. La operación es a 60 días. ¿Sí? Los intereses adelantados son 875,50. Quiere decir que aquí, en esta operación, nosotros estamos pagando intereses adelantados por 875,50. Bien. El valor nominal de un documento, en este caso la letra, es un valor que se pagará al vencimiento de la letra. Entonces el valor nominal se pagará acá, al final. Entonces los 30.000 no es un capital inicial. Los 30.000 constituyen un capital final. Repito, los 30.000 corresponden al valor nominal de un documento, en este caso una letra, que se pagará a 60 días. Quiere decir que esos 30.000 se pagarán a los 60 días. Y yo estoy yendo al banco para hacer una operación de descuento. Y el banco me ha cobrado por descontarme esta letra que se pagará dentro de 60 días, me ha cobrado hoy, en el presente, 875,50 como intereses adelantados. La pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva anual de esta operación? Entonces, recapitulamos. Capital inicial, capital final y plazo de la operación. Ahora sí, ¿el capital inicial cuál sería? Pues los 30.000 menos los intereses que me han deducido. Ese sería el capital inicial. ¿El capital final cuál sería? Los 30.000. Y el plazo de la operación, 60 días. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo en cuenta los intereses? Que son 875,50. Ojo, los intereses no forman parte de la fórmula general, pero, ok, los voy a tomar en cuenta. Y miren lo que voy a hacer. Voy a calcular la tasa de interés haciendo intereses entre capital final. Es decir, ¿qué proporción son estos 875,50 de los 30.000 que se pagarán? Viene a ser una tasa de interés, ¿verdad? Solo que adelantada. Esta es una tasa de interés adelantada. ¿Y de cuánto tiempo? De 60 días. Entonces, si ese es el camino que yo sigo, esta tasa adelantada la voy a convertir a una vencida. ¿Cómo? Conversión de tasa adelantada a tasa vencida. Ahí está mi fórmula. Entonces, hago la tasa adelantada dividido entre 1 menos la tasa adelantada. Entonces el resultado es la tasa vencida, pero sigue siendo de 60 días. Entonces ahora, con la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva, que es la otra fórmula que necesito tener a la mano,
Voy a convertirla en TEA. ¿Mm? En este caso, I sería el 3.006 a el periodo en días de la tasa que busco, 360, y B, el periodo en días de la tasa que tengo, 60. Entonces, calculo la TEA. 1 más I, cierro paréntesis, elevado a la A sobre B. Cierro paréntesis y resto 1. 19.45. Bien, en el camino cambié. ¿Recuerdan? Cambié. Porque yo iba a hacer la fórmula general y después puse los intereses, hice mi gráfico y al final les cambié a ustedes el camino que estaba siguiendo, ¿verdad? Bien, entonces voy a continuar el camino que inicialmente hice. Voy a calcular la interés de la operación. Capital final menos capital inicial, todo dividido entre capital inicial. El tema es que la tasa resultante, cuando yo aplico la fórmula de la tasa de interés, la fórmula general, siempre me da una tasa vencida. ¿Se dan cuenta? 3.0061. 3.0061. Ahí está. Y entonces, teniendo la tasa de interés de la operación, que es una tasa vencida de 60 días, pues aplicaría lo mismo que hice acá y la llevo a una tasa efectiva anual. No tendría necesidad de haber dado la conversión de tasa adelantada a tasa vencida. Este camino que he seguido acá es más simple en el sentido de que yo agarré los intereses que me daba como dato el ejercicio y los dividí entre el capital que me daba como dato el ejercicio. Pero yo debo saber que si hago esta división, el resultado es una tasa adelantada. ¿Por qué? Porque el valor nominal es un valor futuro y los intereses son intereses adelantados. Entonces, si yo divido los intereses adelantados sobre un valor futuro, el resultado es una tasa adelantada. Entonces, ahí sí aplica la conversión de tasa adelantada a vencida. Y luego que la tengo en vencida, la convierto en anual. Bien, voy al chat a ver si no los enredé. ¿Con el link podemos repetir la clase? No. Con el link lo que puedes es entrar a jalar el archivo que estoy usando. El video está colgado. Yo la verdad no sé cómo entrar a los videos, pero la gente de Camex me ha dicho que todos los webinars los cuelga en la página de Camex y entonces hay alumnos que entran, ahí ya saben cómo entrar, buscan el video que les interesa sobre el tema y entonces lo repiten. ¿Cuándo va a estar disponible el video? Bueno, completo. Primero hay que completarlo, Danilo. Todavía tenemos algunos minutos. Después Camex lo colgará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo calculo que lo hacen rápido, ¿no? O sea, demorará los días, ¿no? Bueno, como no me hacen preguntas y las preguntas que me hacen es cuándo pueden ver el video, calculo que estoy yendo rápido y que no me pueden seguir. ¿Sí? Bueno, fíjense, me, me he puesto como meta eh, terminar el tema en una clase, porque Camex me programa en cada oportunidad temas diferentes. Entonces, si yo hago solo 3 conversiones y las otras 3, ¿cuántas haré? Le tengo que decir, oye, por si acaso, fíjate, no terminé, tengo que hacer las 3 siguientes.
Entonces prefiero terminar completo y después ustedes revisan el video. ¿Sí? El que puede me sigue, si no, el que quiere lo repite. Vamos a hacerte caso, Leila. Vamos a seguir. Ya me pasé 14 minutos, pero me quedan solo 2 opciones. Hacemos clic en la página efectiva real. Ok, vamos a las últimas 2 conversiones. La conversión de tasa efectiva a tasa real y lo inverso, de tasa real a tasa efectiva. El ejercicio dice, considerando una inflación anual de 3.9%, calcular la tasa efectiva real anual para una operación a 90 días, en la que se ganó una tasa efectiva trimestral de 5%. Para empezar, tengo periodos diferentes. Dice, la tasa de interés de la operación y la inflación están expresadas en periodos de tiempo diferentes. Por lo que primero hay que homogenizar los periodos y después calcular la tasa real correspondiente. Para lo cual, primero se convierte la tasa efectiva trimestral en una tasa efectiva anual equivalente. Y segundo, se convierte la tasa resultante en una real anual. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿cómo hacemos lo primero? Convertir la tasa efectiva trimestral en una efectiva anual. La fórmula de la tasa equivalente. Nos traemos la fórmula de la tasa equivalente, la pegamos por ahí. Y ahora vamos a hacer nuestro cálculo. 16, 17. Ok. La I sería el dato que me dan, 5%. Y ese 5% es trimestral. ¿Ok? Bien. La A es el periodo en días de la tasa que busco. Busco un anual, entonces 360. La B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo es trimestral, entonces 90. ¿Listo? Aplico la fórmula, que sería paréntesis 1 más I, 1 más 5%, cierro paréntesis, elevado alt 94 a la A sobre B, A 360, B 90. Cierro paréntesis y resto 1. Listo. Ya conseguí convertir la tasa trimestral en un equivalente anual. La pregunta es, ¿y por qué he hecho eso? Porque lo que me piden es calcular la tasa real anual. Entonces, como una tasa efectiva es trimestral, primero la llevé a anual. El segundo paso es convertirla en real. ¿Y eso cómo lo hago? Esta es la fórmula que la convierte en real. Pego la fórmula por aquí. Listo. ¿Cuáles son los valores que intervienen en esta fórmula? Los valores serían I sería la que he calculado acá. Y la inflación es la que me dan como dato, el 3.9. Ojo, ambas ya son anuales. Así que puedo aplicar la fórmula. Porque no podría poner en la fórmula una tasa trimestral y una anual, pues eso no sale cualquier cosa. Ahora sí, igual, abrimos paréntesis, y menos inflación, cierro paréntesis, todo dividido entre 1 más inflación, 390, cierro paréntesis. Y entonces la tasa real anual de esta operación
es 16.99%. He tenido que hacer dos conversiones, porque la tasa que me daban y la inflación no estaban en la misma base de tiempo. Entonces tengo que homogenizar primero los periodos de tiempo y luego hacer el cálculo de la tasa real que corresponde. Bajo. Ahora voy a hacer, para terminar, la conversión de tasa real a tasa efectiva, es decir, lo inverso. ¿Y eso cómo se hace? Esta es la fórmula que hace ese trabajo. La voy a pegar aquí. Esa fórmula necesita conocer el R, que es la tasa real, y necesita conocer la inflación. Bien, el ejercicio dice, la tasa real de interés en una operación fue 6.8% anual. Si la inflación anual es 2.5%, determinar cuál fue la tasa efectiva anual obtenida. Dado que ambas tasas, la real como la inflación, están expresadas en términos anuales, con una sola conversión se obtiene el resultado. ¿Ok? Vamos a colocar nuestros datos. R, que es la tasa real, sería 6.8% y es anual. La inflación que nos dan es de 2.5% y también es anual. Así que como ambas están en la misma base de tiempo, directamente usamos la fórmula. Y hacemos R 680 más R 680 multiplicado por la inflación 250 más la inflación 250. Y ya está. 9.47% es la tasa efectiva que después de una inflación de 2.50 se convirtió en 6.80. Voy a regresar al chat a ver si es que tienen alguna duda o pregunta sobre estos ejercicios que hemos hecho y que quedarán ahí para que ustedes los revisen con calma y los repitan las veces que necesiten, ¿no? Bien, voy al chat. Gracias, Ramsés. A ver, José, ¿el Excel puede enviarlo, por favor? No entiendo. ¿El Excel puede enviarlo, por favor? Amigo José, lo que yo hago es grabar el video. Acá arriba, ¿ven? Dice REC. Lo estoy grabando. Y entonces Camex lo va a colgar. Si no, pues ustedes todos me darían su email y yo le envío el archivo resuelto y paso por caja. Sería muy sencillo. Ah, y después, por mail me hacen las preguntas y después por mail se las respondo. La idea es que ustedes tengan una explicación en directo y que me hagan las respuestas que correspondan, ¿no? Ahora, miren, cuando nosotros, o por lo menos en mi caso, hago estas clases, la intención es que ustedes ahí, al otro lado de la línea, me hagan las preguntas, ¿no? O sea, tenemos que tener ya una base de conocimiento de Excel para intentar seguir los cálculos, porque solo mirarlos y esperar el video para volver a repetirlo, digamos, ya no, pues yo ya no estoy ahí para las preguntas. La idea es que ustedes me sigan, pues, ¿no? Tienen que mejorar un poquito su velocidad y, ojo, una recomendación. El tema se fija, o por lo menos eso es lo que he pedido, con algo de anticipación. Por lo tanto, digamos, ustedes deberían revisar, como me pide Javier, algo de bibliografía. Entonces, lo que voy a hacer para las siguientes
le voy a pedir a la gente de Camex, es que el link lo pongamos 2 o 3 días antes, de tal forma que ustedes jalen el link y por lo menos vean de qué se trata el tema. Y entonces, de repente así podemos mejorar un poco la clase. Eso lo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué otra idea me da? Entonces, ya. Buena idea, ya. Ok. Bueno, si no hay preguntas, amigos, espero no haberlos llenado de fórmulas, pero la verdad es que mm, si no podemos usar funciones de Excel, esto se convierte pues en una ensalada de números, ¿no? Y eso no me agrada a mí, pero lamentablemente en este tema de conversiones de tasas de interés, no tenemos ayuda de las funciones de Excel. Ese es el problema. Y las dos funciones que hay pues son muy limitadas, ¿no? Entonces, no hay otra, echarse a manejar las fórmulas. Y eso es lo que hacen los bancos, ¿no? Ustedes entran a las páginas web de los bancos y van a ver esas fórmulas. ¿Mm? Sí, claro, ya se debe manejar un Excel básico, algo más de básico, ¿no? Yo diría un Excel intermedio. ¿Mm? Porque para meterse a hacer estas cosas en la computadora, ya tienes que estar en algo más de básico. Amigos, muchas gracias por su atención. Me tengo que despedir, ya me pasé 25 minutos. Eh, revísenlo y espero que les sirva. ¿De acuerdo? Muchas gracias y muy amables por su atención. Me despido. Buenas noches con todos. Chao. Ah, buenos días desde Irak. Javier. Chao, chao.